Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Estamos pues aquí dando gracias al Señor, nuestro Dios, por este momento de bendición que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Estamos presentando, hermanos, un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La quinta trompeta del Apocalipsis, parte 3. Amén, hermanos. Y para poder iniciar con el estudio correspondiente a este día, amén, hermanos, vamos a invitarles a ustedes para que nos acompañen allí, hermanos, a el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 2, versículo 2, nada más por el momento, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. Fíjese que aquí, bueno, ya hemos venido hablando en la sesión anterior, en la clase anterior, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de, de una estrella que cayó del cielo, de acuerdo al capítulo 9 y el versículo 1 de Apocalipsis, nos dice la Biblia que el quinto ángel, cuando tocó la trompeta, Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto ya lo hemos tomado, pero lo vamos a retomar un poco ahora y es necesario entender quizá algunos detalles. Hermano, en términos espirituales vamos a estar hablando aquí, hermano, eh, nosotros y el capítulo 9 y el versículo 1 nos habla de una estrella que cayó del cielo. No quiere decir o no nos dice aquí que se trata de una estrella caída, ya que este término que se podría en algún momento confundir aquí, nos estaría hablando o identificando a alguien que ha caído del cielo, pero que significa que cayó en pecado. Entonces, aquí no es que cayó en pecado, sino que esta estrella pasó del cielo, pasó a la tierra, es decir, descendió, bajó, cayó del cielo a la tierra. Y cuando sucedió esto, se le dio la llave del pozo del abismo. Esto significa que descendió o bajó o cayó del cielo con el propósito de efectuar una tarea específica. ¿Y cuál era esa tarea específica? Esa tarea era, hermano, abrir el pozo del abismo. Ya hemos hablado que el pozo del abismo se compara en la Biblia como la prisión donde se encuentra Satanás, la prisión donde se encuentran los ángeles o los demonios que lo acompañan a él, y allí permanecieron encadenados y atados, hermanos, durante el tiempo que Dios dispuso. Y la Biblia nos enseña que Satanás estuvo allí. De hecho, se menciona en la carta de Pedro, ya lo mencionamos en la carta de Pedro, la segunda de Pedro, nos habla allí la palabra del Señor o nos compara con lo que es el tártaro. Amén. En segunda de Pedro 2:4 nos habla de eso, hablando y diciendo que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que reservándolos
para el juicio del gran día, lo reservó en prisiones de oscuridad, lo reservó allí en esos lugares, en ese lugar, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos que en el versículo 2, que es el que nos ocupa hoy en el estudio de Apocalipsis, y vemos cómo dice la Biblia que abrió el pozo del abismo. Y quizá abrir el pozo tenía un objetivo, tenía un propósito. Primero vamos a decir que nada ocurre, hermanos, sin el consentimiento de Dios. Es decir, Dios consintió que esto fuese así. Pero ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual Dios permite las pruebas en nosotros? Hay una tesis bíblica que sostiene que Dios permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas para probar nuestra lealtad, para probar nuestra fidelidad. Es decir, para probar si nosotros vamos a mantenernos firmes con o de parte de Dios, o realmente por causa de la prueba, por causa de la situación, circunstancia, tribulación o cualquier cosa que estemos pasando, vamos a decidir abandonar nuestra fe, a olvidarnos que somos cristianos, a olvidarnos que somos creyentes en Cristo y a alejarnos de Dios viviendo una vida disoluta conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el Señor, cuando permite que estas cosas pasen, es porque el Señor nos está probando para saber si seguimos de todo corazón al Señor. De hecho, en el Antiguo Testamento, el Señor le dice al pueblo, cuando haya algún profeta que venga a ustedes y les hable en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, y se cumpliere todo lo que ese profeta dijo, dice, pero viene este profeta y dice, vayamos y adoremos a dioses ajenos que no hemos conocido nosotros ni nuestros padres. Y ustedes ven que ese hombre es un profeta de Dios. No vayan en pos de él, dice el Señor, porque Jehová os está probando para saber si le seguís de todo vuestro corazón. Hemos de recordar quizás, por esto es que el panorama se amplía un poco, hemos de recordar que uno de los mandamientos principales de la ley del Señor, de la ley de Dios, es que el hombre debe poner a Dios en primer lugar, como lo dice Mateo 6:33, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las cosas vienen por añadidura. Pero además de esto, el primero y más grande de los mandamientos del Señor, dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces, hermano, para saber si las personas están del lado de Dios o están de parte de Dios, es necesario que venga la prueba. Más adelante vamos a ver sobre la marca de la bestia o el sello de la bestia versus el sello del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué tan leales, ¿verdad? Somos o qué tan leales podemos llegar a ser los seres humanos. Digo esto porque sucede, hermanos, muchas veces que cuando nosotros estamos enfermos, de repente, hermanos, aunque estamos conscientes de que nosotros nos vamos a morir, que tarde o temprano nuestro día llegará, como dice el libro el libro primero de Reyes, capítulo 2, cuando la Biblia nos enseña diciendo que llegaron los días en que David había de morir, él llamó a su hijo Salomón diciéndole, yo sigo el camino de todos en la tierra, pero tú esfuérzate
y sé hombre. Anda en los caminos de Jehová. Anda en los caminos del Señor. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hay personas que cuando se enferman, hermanos, y no hay cura y le dicen que es una enfermedad grave con un diagnóstico que hay muerte de por medio, entonces la persona se aflige y es normal. La persona se acongoja, la persona se atribula y nosotros, aunque estamos conscientes, porque ya está establecido para los hombres que hemos de morir una sola vez, aunque estamos conscientes que vamos a morir, nosotros no queremos morir. Y, y entonces el ser humano que enferma y cae en una situación así dolorosa, difícil, entonces, hermano, a veces opta por renunciar a la fe del Señor y va en busca de los charlatanes, de los hechiceros, de la gente, de los supersticiosos, de la gente que sirve al mal con tal, o los parcheros, como le llaman en algunas partes, o santeros le llaman en otras, y van en busca de una cura para el cuerpo. Pero a cambio de esa cura para el cuerpo, envenenan y matan el alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a fallecer, pero el alma no puede matarse o no puede morirse así como el cuerpo. Entonces la persona lo que hace es, hermano, poner en desventaja a su alma y aunque libra el cuerpo, tal vez por algún poco de tiempo y la situación, pero se ha equivocado y ha perdido al final porque se ha aferrado a esta realidad, se ha aferrado a esta vida. Entonces debemos de tomar en cuenta eso porque hay personas que en el último día han agarrado la fe y se han aferrado a la fe y se han ido con Dios, pero hay otros que han caminado con Dios toda su vida y que al final de su vida están, hermanos, allí en la angustia, en la aflicción y buscan un camino diferente, un camino que no es Jesucristo. Entonces debemos de tener eso, hermanos, cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que tener esto en la mente. Ahora, dice que abrió el pozo del abismo. ¿Y por qué lo abrió? Precisamente de eso estamos hablando ahora. Para que nosotros, para que los creyentes fuésemos probados de alguna manera. ¿Y qué es o en qué consiste en que se haya abierto el pozo del abismo? O sea, abrió el pozo del abismo. Primero, hermanos, veamos qué es lo que pasó. Dice la Biblia en el capítulo 1, amén, del versículo 9, del capítulo 9, si usted ve Apocalipsis 9:1, dice que a la estrella que cayó del cielo se le dio la llave del pozo del abismo. Y en el versículo 2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Amén, detengámonos un momentito. Bueno, entonces la idea o lo que nos enseña la Biblia, porque nos vamos apegando a la escritura, es que del pozo salió ese humo. O sea, la idea era liberar ese humo. Amén, ese humo negro, ese humo gris, ese humo que oscureció todo, porque la Biblia dice que salió humo de ese pozo y ese humo que subió era, dice, un humo como de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Amén. Hemos de recordar aquí, hermanos, siempre dos cosas. La primera de ellas es que la naturaleza del libro de Apocalipsis es una naturaleza profética. Y lo segundo, que es un libro también de naturaleza simbólica, es decir, hay simbolismo acá que nos ayuda. Ya hemos hablado acerca del abismo
Y ya hemos visto y comparado lo que nos enseña Apocalipsis 20, 1 al 7, cuando nos habla específicamente el versículo 7, nos habla de la prisión de Satanás. Es decir, el abismo constituyente como la morada de los demonios y la morada de la oscuridad, etcétera, etcétera, allí, hermanos. Entonces, pero ahora, de ese pozo del abismo, surge y sube humo, humo como de un gran horno, dice como humo como de un gran horno, amén, un gran horno. Y nosotros no imaginamos tal vez, ¿verdad? El gran humo, humazón que está saliendo hacia arriba, pero debemos de entender que aquí hay simbolismo. Recuerdo hace un tiempo cuando me preparaba académicamente, este, estudiaba para graduarme como profesor de matemáticas y ciencias físicas, y en más de una ocasión llegaron al aula algunos compañeros o incluso algunas personas que visitaban la universidad y sabían que los que estábamos en esa aula éramos de matemática y ciencias físicas. Entonces decían, aquí dice, andamos viendo a estos muchachos, viendo esta gran humazón que hay aquí, decía, que hay una gran cantidad de humo, decían, en esta aula. Este, y se entendía que cuando estaban diciendo que había humo es porque nuestro cerebro se estaba quemando, nuestras neuronas estaban funcionando quizás al más del 100% tratando de resolver las situaciones que estaban. No era humo literal, sino que era una figura que permitía decir que allí había una trama, una situación tremenda de presión, llamémosle así, para poder resolver ciertas cuestiones que tienen que ver con la parte académica de las disciplinas que hemos mencionado. Entonces aquí en el libro de Apocalipsis se nos habla del gran abismo y del pozo del abismo y que de ese pozo salió ese humo, humo como de un gran horno. Y este humo, hermanos, que sube de este pozo del abismo, porque dice, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Este humo simboliza las filosofías, simboliza, hermano, filosofías perversas, falsas doctrinas, representa, hermano, estrategias satánicas, representa imaginaciones vanas, significa teorías humanistas, sistemas religiosos pervertidos, a patrones malos de lógica y de comportamiento. Y, y todo esto, toda esta cosa, hermano, estaba allí como atrapada en eso. ¿Para qué? ¿Para qué se abrió? Pues para que saliese todo esto, toda esta situación, hermano. Yo recuerdo cuando estudiaba, bueno, recuerdo bastante mi época cuando estudiaba y recuerdo los catedráticos de filosofía. Un día se paró un catedrático y nos preguntó si nosotros creíamos en Dios. Pues en ese tiempo yo realmente era un cristiano novato, vamos a decir así, era una persona que estaba comenzando el camino de la fe en Cristo. Y yo le dije, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios y pues, ¿verdad? Yo confío en Él, yo sé que Dios es todas las cosas. De hecho, le dije, yo le he puesto mi carrera porque a mí nadie me financia, yo trabajo y para poder costearme el estudio y, y primeramente Dios me va a sacar adelante. No, me dijo él, no es Dios el que te saca adelante, el que te saca es tu trabajo y tu esfuerzo. Si vos no estuvieras trabajando no pudieras pagar la universidad
y si no te esforzaras estudiando no pudieras sacar buenas calificaciones. Entonces no es Dios el que te está ayudando, realmente eres tú el que está haciendo el esfuerzo. Pero como la gente que es creyente, así es, me dijo, a Dios dicen que es el que les ayuda cuando son ellos los que hacen las cosas, me decía. Y continuaba este catedrático, recuerdo su nombre, se llamaba Reinaldo Hernández, el señor, filósofo y un catedrático de esta especialidad. Y, y él me decía a mí, mira, ¿tú crees, me decía, igual que estos, en un Dios que no puedes ver? Me decía. Él no se puede ver. Mira, me decía, nosotros juzgamos a los antepasados aquí en América porque nosotros decimos que ellos eran torpes porque ellos adoraban al sol, adoraban el agua, adoraban las piedras y adoraban todas estas cosas. Incluso tenían representaciones de sus dioses en forma de estatuas y nosotros decimos, ay, qué gente más torpe que adoraba estas cosas sabiendo que esas cosas no son dioses. Así decimos nosotros de ellos. Pero ¿qué van a decir las generaciones futuras cuando sepan y se den cuenta que nosotros o que ustedes adoran, me dijo, a un Dios que ni siquiera pueden ver? Por lo menos aquellos veían la piedra, veían el trozo de madera o veían allí el yeso o la cosa que estaban adorando. Pero aquí los cristianos ni siquiera pueden eso porque es un Dios invisible al que ellos le sirven. Además, si fuera verdad, me dijo, imagínate esto. ¿Qué Dios más sanguinario el que ustedes creen? Me dijo, porque ese Dios, para poder satisfacerse a sí mismo, fue necesario que fuera descuartizado su hijo en la cruz y clavarlo y que muriera crucificado, desangrándose y traspasado su costado. Y dijo, ¿qué padre estaría como satisfecho y orgulloso por ver a su hijo en esa condición? Entonces, el Dios al que ustedes dicen servirle no es otra cosa sino un Dios sanguinario, un Dios que hasta su propio hijo sacrificó solo para satisfacerse a sí mismo. Hermanos, y así por el estilo, yo estoy hablando ahora mismo por la instrucción que yo recibí en aquel tiempo, aun cuando era recién convertido, hermano. Un ataque de estas filosofías, un ataque de estas perversiones, de esto que estamos hablando, de este humo que subió, hermano, con la intención de nublar la mente de la gente, de aturdir a aquella persona que estuviera como debilitada en la fe. Y por eso hay muchos que cuando ya han estudiado el camino de las ciencias y ya han llegado y se creen superiores en conocimiento a las demás personas, dicen, no, yo ya no creo en Dios. Yo es cierto que yo antes iba allá a la iglesia, pero ahora no, hoy ya estoy despierto, hoy ya tengo conocimiento. Qué tristeza, porque tiene conocimiento del mundo, pero no tiene conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios se ha de discernir espiritualmente. Y ahí la diferencia, porque no tiene nada que ver el mundo material, el mundo natural, el mundo de la física, el mundo de las ciencias, de las matemáticas y de todo eso. No, en lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Pero sí, muchas filosofías, muchas, hermano, falsas doctrinas, muchas perversiones satánicas, imaginaciones vanas, hermano, teorías, sistemas humanistas, sistemas religiosos pervertidos, patrones malos de lógica, llegaron a pervertir y fueron liberados ahí de ese pozo del abismo. Y esto responde a una pregunta que probablemente usted se la ha hecho, usted como cristiano. En algún momento usted se ha hecho esta pregunta. ¿Y por qué hay tantas iglesias en el mundo?
¿Por qué la gente no cree en Dios? ¿Y por qué la gente del mundo no tiene una sola religión? No tiene una sola fe. Si la Biblia dice en el libro de los Efesios, por el capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. O sea, Dios es soberano, es supremo, es eterno, Dios es todo, Dios cubre todo, pero el hombre, hermano, vive en una confusión eterna, porque muchos de los hombres han sido contaminados por ese humo y los tiene enfermos, los ha aturdido, los ha llevado por camino no bueno. De hecho, por eso cuando fuma, ¿verdad? La gente o la droga, ¿verdad? Que entra en su cuerpo, pierden el sentido, pierden la lógica, pierden la vergüenza, pierden todo, porque sus sentidos están nublados, sus sentidos están agobiados, agotados, porque están luchando en una situación así, en esa condición. Entonces nosotros debemos de entender esto, que esta es una estrategia de Satanás, es una estrategia del enemigo, el haber liberado este humo, todas esas cosas con la intención de confundir. Y la gente ahora dice, ¿y a quién le creo yo? ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a los de aquella religión o a las de la otra religión o a las de este grupo religioso o a las del otro lado? Y entonces la persona, ay, no le hago caso a nadie mejor. Yo voy a vivir mi vida con criterio propio, dice. Y la persona va caminando por la vida y se le acaba la vida y sigue con su criterio propio y se fue al mundo de los muertos sin Dios y sin esperanza. Y esa es la ganancia de Satanás. Satanás gana esas almas porque se fueron a la eternidad sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Entonces, ese humo que fue liberado de ese abismo, hermano, lleva al hombre hacia allá. Por eso Cristo dice, le dice lo que leíamos anteriormente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecen ustedes en mí, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Mientras no conozcan la verdad, y la verdad, voy a aclarar que la verdad es Jesucristo, porque hay gente que dice, ¿y quién es la verdad? Pues? ¿Y cuál es la verdad? Si aquellos dicen que son la verdad, los otros dicen que son la verdad, los otros también, etcétera. No, es que la verdad es Cristo. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es Cristo. Cuando la gente aprenda a escuchar a Cristo, a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo, a vivir con Cristo y a morir con Cristo, entonces habrá entendido el verdadero significado del Evangelio de Cristo y habrá entendido lo que significa esto, porque es algo que permanece escondido o oculto a los ojos de aquellos que solo piensan en lo material y no en lo espiritual. Esto, yo sé que esto que estoy hablando ahora es fuerte y cada vez se va a ir poniendo más fuerte porque, bueno, ya se va a dar cuenta usted más adelante acerca de estas cosas. Y esto que estamos hablando aquí tiene que ver, por ejemplo, lo voy a mostrar por lo menos ahorita con dos textos que quiero que vayamos a ver. Usted me acompaña para que usted vaya también haciendo estas comparaciones. Mire lo que dice, amén, mire lo que dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, en lo que es, hermanos, el capítulo 10 y el versículo 5. Amén. Vaya conmigo a la Biblia, la segunda carta, vaya a ver conmigo, por favor, segunda carta a los Corintios, y vamos a estar mirando lo que nos dice el capítulo 10 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese que aquí el apóstol Pablo viene en un contexto hablando, y es necesario quizás entender este contexto. Por eso les decía, hermanos, en este estudio no vamos rápido, vamos despacio, vamos aprendiendo despacio juntos. Dice, si usted lee un poquito atrás, en el contexto, el antetexto de la carta de Corintios, en la segunda de Corintios 10, en el versículo 3 en adelante, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto es porque estamos luchando, no, hermanos, contra algo simple, no contra carne o sangre, no, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes, contra lo que salió del pozo, del abismo, contra eso, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las cuales han cegado el entendimiento de la gente para que la gente no se salve, para que la gente se vaya directo, amén, para que la gente se vaya directo a la condenación, hermanos. Entonces debemos de mirar esto, y por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que todas esas cosas que yo le estoy mencionando, todo ese humo, lo que pretende es alejarlo a usted del conocimiento de Dios. O sea, alejarlo de que usted aprenda, de que usted conozca a Dios, que profundice en el conocimiento de Dios, y de esa manera hacerlo perecer. ¿Por qué? Porque escrito está en las profecías también: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, por falta de conocimiento. Y por esta causa es que Filipenses capítulo 1 y el versículo 9 también nos enseña acerca de esto, para que nosotros podamos estar llenos y estemos completos y estemos cabales en todo conocimiento, para que podamos en la vida que llevamos poder aprobar lo mejor para nuestras vidas, poder dejar entrar en nuestras vidas a Cristo. Y hermanos, y esto, quizás esto es parte de lo que estamos aprendiendo aquí mismo, pero también es decir que todo esto que estamos hablando ahora, las filosofías perversas, las teorías falsas, las falsas doctrinas, las enseñanzas satánicas, los sistemas religiosos pervertidos, todos esto de los patrones malos de lógica y todas estas cosas, lo que hacen es, hermano, motivar o llamémosle así, hermanos, lo que hacen es hipnotizar nuestros sentidos, que de alguna manera los sentidos nuestros sean extraviados. Y esto lo dice Pablo en el capítulo 11. Mire lo que dice Pablo, amén, si usted está leyendo conmigo, porque esto es importante irlo leyendo, irlo comparando. En el capítulo 11 de esta carta a los Corintios, la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice el Señor aquí en su palabra a través de Pablo, y dice así, hermano, amén, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, ¿sí? Toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire, bien lo aguantás, bien lo toleran. O sea, bien, está bien, le dicen. A usted le llegan y dicen, mire, es que Jesucristo no es Dios y Jesucristo aquí. Ah, está bien, le dice usted. Como que yo le hubiera dicho a mi catedrático, sí, fíjese que tiene usted razón, mire, ya no voy a ser cristiano, fíjese, ya me convenció usted, tiene razón, ya no me voy a ser cristiano porque ese Dios es malo, mire, el que usted me ha puesto ahí, ya vi yo. Y entonces dice, ahí sí bien, dice Pablo, bien lo toleran, bien lo aceptan. Bueno, de hecho a los Gálatas en el capítulo 1 les dice el apóstol Pablo también, ¿cómo estoy sorprendido de ustedes? Le dice. ¿Cómo estoy sorprendido de ustedes de que tan luego ustedes se hayan apartado del evangelio puro y verdadero para seguir un evangelio diferente? No que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos, mire, fíjese bien, hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. Les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, y a los corintios les dice, ¿y cómo es eso? Si viene alguno hablando de otra cosa, hasta les viene hablando de otros espíritus, les dice Pablo, a ese bien lo reciben, a ese bien lo toleran y a ese bien lo aguantan. Pues no, aguántenme a mí, tolérenme a mí, les dice el apóstol Pablo a los corintios, hablándoles de esto, enseñándoles acerca de esto. Y siempre nos lleva por esa misma ruta, hermanos, de advertirnos que ese humo, como ese gran que salió, hermano, como de un gran horno, dice ahí la escritura, significa que durante el poco de tiempo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 20, hermano, esa gran cantidad de humo, es decir, esa gran cantidad de enseñanzas falsas, de filosofías, de creencias sumamente falsas y dañosas para todo ser humano, serán sueltas sobre la tierra, no un poquito de humo, sino, hermano, humo de un horno, de un gran horno, dice la Escritura. Y esto, hermanos, es para que nosotros aprendamos a andar en la verdad. Dice la Biblia en la segunda de Juan 1:4 y tercera de Juan 1:4, también nos dice lo mismo, fíjese, que nos habla de la importancia de que nosotros aprendamos a andar en la verdad de Dios, en la verdad del Señor. Dice Juan, la segunda de Juan capítulo 1 y el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mire qué hermoso. Y también dice la tercera de Juan 1:4 también, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, cuando aquí es porque hay un gozo, porque hay una alegría, pero el apóstol Pablo nos advierte a nosotros de todo esto, porque aquí nos habla, si usted lee de nuevo Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 2, dice que cuando se abrió el pozo del abismo, subió este humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, se oscureció todo, se oscureció el sol, se oscureció el aire, se oscureció
y esto es algo que nos invadió por todos lados, rodeados completamente. Usted ve la televisión rodeado de esto, toda esta filosofía. Hoy se habla de cosas que hasta hay que aceptar, hombres con hombres, mujer con mujer, y un montón de filosofías y pensamientos que si usted no las acepta dicen que usted es intolerante y etcétera, etcétera, hermano. Entonces un montón de doctrinas y cosas que cubren completamente. Entonces aquí significa que tantos pensamientos, tanta cosa, ¿verdad? Nada les parece real, ni nada de esto. Entonces dice que se oscureció por causa de este humo. Hermanos, y aquí vemos algunas características. El humo oscurece. Oscurece, sofoca, envenena y mata el humo. Entonces estas cosas, la idea de ese humo es matar. De hecho, la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Pedro nos dice a nosotros en la segunda de Pedro 1:12, mire lo que dice la Biblia, amén. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12, nos dice Pedro lo siguiente a nosotros. Segunda de Pedro 1:12. Dice así, hermano, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. ¿Y cuál es la verdad presente? La verdad presente en el cristiano es Jesucristo. Pero Pedro dice, no, yo como predicador, yo como apóstol, yo como ministro del evangelio, dice Pedro, no voy a dejar de recordarles a ustedes siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan, aunque ustedes ya saben. Aunque ustedes ya saben que eso ahí está, como yo le decía a mi hermano ahí, a Nulfo Castillo, le decía yo, no, si es que ya está el mensaje ya está allí para nosotros, pero como predicador mi responsabilidad es no dejar, hermano, de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Aunque ustedes estén ya confirmados en la verdad presente, es necesario estar recordando siempre estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, y esto también lo dice para nosotros, hermanos, el libro de Efesios capítulo 6 y el versículo 12. Si usted ve lo que dice Efesios en el capítulo 6 y el versículo 12, dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí es donde estamos, allí es donde está lo fuerte, ahí es donde está la lucha, porque eso es lo que salió del pozo, del abismo, eso es lo que salió de ahí, y por eso la lucha del creyente está con eso. La lucha permanece ahí. Hermano, ¿quiere decir que ese pozo ya está abierto? Personalmente, creo que sí, porque estamos viviendo en el poco de tiempo. Pero eso lo vamos a explicar más adelante cuando lleguemos al capítulo 20. Entonces ya estamos en eso. De hecho, usted ve tanto pensamiento, tanta filosofía, tanto, hermano, que creen en Dios, que no creen en Dios, que creen en esto, que creen en lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una nube de polvo, hay una nube de humo tóxico, tremendo, que está intoxicando las almas de los hombres en este contexto. Y el libro de Efesios, y este será el último texto, hermanos, por cuestiones del tiempo, que ya no nos da, el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 11 nos dice a nosotros la palabra diciendo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la manera de vivir de la gente.
Está hablando de la manera de vivir de la gente. Los que son hijos de Dios viven de una manera. Los que son hijos de Dios viven como hijos de luz. Pero los que no son hijos de Dios, estos son hijos de las tinieblas, sirven al reino de la oscuridad. Y se acuerda que el humo salió del pozo y comenzó a oscurecer todo, comenzó a oscurecer el sol, comenzó a oscurecer el aire, comenzó a oscurecer todo. O sea, las tinieblas nos rodearon, las tinieblas comenzaron a tomar esa fuerza ahí, hermano. Entonces, por eso dice el apóstol, si usted puede seguir leyendo el contexto, dice que vergonzoso es aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Entonces dice, no participe el creyente de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque nosotros no debemos ser intoxicados con ese humo. Si permanecemos en Cristo, conoceremos la verdad y permaneceremos en la verdad presente, como dice Pedro, y continuaremos en esa verdad hasta el final, habiendo salido al final victoriosos por haber sido capaces de resistir hasta el final. Pero Cristo nos advirtió, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios, hermanos, por este momento de bendición que hemos compartido con cada uno de ustedes a través de este medio. Gracias, hermanos y amigos, por concedernos este privilegio de poder estar compartiendo de esta manera la palabra del Señor con cada uno. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.